Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Teo Palas Gutiérrez, el grado 94. Esta vez les estoy presentando la nivelación del primer periodo. El otro tema es la definición de ADN y ARN. Comenzamos. Ácido, definición de ADN. Ácido desoxirribonucleico. Primero, es un polímero de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster de 3 a 5, formando una doble hélice. Los componentes son la base nitrogenada, la pentanosa menos 2 desoxirribosa y el grupo fosfato. La base nitrogenada está formada por la adenina, la timina, la citosina y la guanina. A la pentanosa le falta el grupo OH en carbono 2 y el 3 sería el grupo fosfato que está unido al carbono 5 de la desoxirribosa. Las características clave son la estructura antiparalela, que es una hebra de 5 igual a 3 y la otra es de lo mismo pero al revés, de 3 igual a 5. La complementariedad pues sería de 2 puentes H a 3 puentes H. Las conformaciones sería BADN, la fisiológica sería ADN, AADN, que es deshidratada, y la otra sería ZADN, que es izquierda de regiones ricas en GC. La ubicación del núcleo sería la ubicación pues es el núcleo de cromosomas mitocondrias, que es ADNMT, y los cloroplastos, que son ADN-CP. Pues ya es la última, que son función, que tiene que ver con el almacenamiento y transmisión de la información genética, que es la replicación y la herencia. Las otras son las propiedades, que son la estabilidad química, que tiene menor reactividad sino H en 2. La otra sería la replicación semiconservativa. Cada hebra parental sirve para molde para una nueva. La otra sería la temperatura de fusión, que aumenta con un % de GC y concentración salina. La segunda es la definición de ARN, o sea, ácido ribonucleico, que tiene que ver con el polímero de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, generalmente cadena simple. Esto puede formar estructuras secundarias y terciarias, que tiene que ver con los componentes de base nitrogenada, adenina, uracilo en lugar de timina, y citosina y guanina. El segundo sería la pentanosa, que sería pentanosa, que tiene que ver con la ribosoma, con grupo OH en carbono 2. El grupo fosfato sería el otro, que está unido al carbono 5 de la ribosa. Algunas características claves pues tienen que ver con la cadena simple, que son los plegamientos de horquillas, peusundulados y ribosimas. El otro son las conformaciones, que son el ARN, que tiene que ver con derecha en regiones de doble hebra. La otra es la ubicación, que tiene que ver con el núcleo pre-ARN M, y el otro es SNARN, y el otro es el citoplasma, que tiene que ver con el ARNM y el ARNT, que son ARNR, y ribosomas, que tienen que ver con los ribosomas, los mitocondrias y las cloroplastos.
Las funciones principales son pues del ARN mensajero, que es ARNM, que transporta el código genético del ADN a los ribosomas. El otro es el ARN ribosomal, que tiene que ver con el ARNR, que es un componente estructural y catalítico de ribosomas. Y el tercero es el ARN de transferencia ARNT, que es un adaptador que lleva aminoácidos al ribosomas. Y eso tiene que ver con el anticodón. Y el otro es ARN no codificante nsARN, que tiene que ver con la regulación de miARN. El otro es INC-ARN, el otro es SN-ARN y el otro es SNO-ARN, y ya son las ribosomas la que le sigue. Algunas de las propiedades son que tienen mayor reactividad, y la otra sería menor estabilidad, y la tercera es la versatilidad funcional. Y eso sería por la parte de las funciones de toda la vaina. Y pues ya vamos con la otra parte de eso. Bueno, ahora vamos con un poco más de lo que es el ácido ribonucleico y el ADN y ARN, que bueno, comenzamos. El ARN es un ácido nucleico que participa en procesos biológicos esenciales para los seres vivos, junto con el ADN y las proteínas. Está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus, entre paréntesis los virus ARN. Desde el punto de vista químico, el ARN es un polinucleótido formado por una cadena simple de ribonucleótidos. Cada uno de estos se compone de una ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario de una sola cadena, pero en el genoma en algunos virus es el doble hebra. La principal función biológica en la que participa el ARN es dirigir las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN contiene la información para la síntesis de las proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Esta información está transferida al ARN mensajero, que sería ARNM. En la transcripción del ADN posteriormente se produce la traducción del ARNM, donde el ARN transferente, que es ARNT, envía aminoácidos hasta el ARN ribosómico, que es ARNR, el cual enlaza a los aminoácidos y construye las proteínas. El ARN también participa en otras funciones esenciales como la regulación de la expresión genética. ARN a largo no confidente. El ARN INC o el ARN pequeño de interferencia, ARNPI, y la modificación post-transcripcional del ARNM. Ejemplo, el ARN pequeño nuclear. ¿Cómo sucedió el ARN y el ADN? Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en 1867 por Friedrich Miescher, que los llamó nucleína, ya que los aisló del núcleo celular. Más tarde se comprobó que las células procariotas se crean del núcleo
que carecen de núcleo. También, también contenían ácidos nucleicos. El papel del ARN en la síntesis de proteínas fue sospechado en 1939. Severo Ochoa ganó el Premio Nobel a la Fisiología o Medicina en 1959 tras descubrir cómo se sintetizaba el ARN. En 1965 Robert Holly halló la secuencia de 77 nucleótidos de un ARN de transferencia de una levadura, con lo que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, en conjunto de Hargowin Corona y Marshall Nirvenc en 1968 y en 1967. Carl Lewis Woese comprobó las propiedades catálicas de algunos ARN y sugirió que las primeras formas de vida usaron ARN como portador de la información genética, tanto como catalizador de sus reacciones metabólicas e hipótesis del mundo del ARN. En 1976, Walter Fierz y sus colaboradores determinaron la secuencia completa del ARN del genoma de un virus ARN bacteriófago. En 1990 se descubrió en la petunia que genes introducidos pueden silenciar genes similares de la misma planta, lo que condujo al descubrimiento del ARN interferente. Aproximadamente al mismo tiempo se hallaron los microARN, pequeñas moléculas de 22 nucleótidos que tenían algún papel en el desarrollo de caernohabditis. El descubrimiento de ARN que regula la expresión génica ha permitido el desarrollo de medicamentos hechos de ARN, como los ARN pequeños de interfaz que silencian genes. En el año 2023 se tiene comprobado que las moléculas de ARN fueron la primera forma de vida propiamente dicha que habitara el planeta Tierra. La bioquímica del ARN. Como el ADN, el ARN está formado por una cadena de monómeros repetidos llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiester cargados negativamente. Cada nucleótido está formado por 3 componentes. El primero es monosacariado de 5 carbonos, que tiene que ver con la pentanosa llamada riofuranosa. El segundo es un grupo de fosfato. La tercera es una base nitrogenada que puede ser adenina, citosina, guanina o uracilo. Los carbonos de la ribosa se numeran de 1 a 5 en sentido de horario. La base nitrogenada se une al carbono 1, el grupo fosfato se une al grupo 5 y al carbono 3, y de la ribosa del siguiente nucleótido. El pico tiene una carga negativa a pH fisiológico, lo que confiere al ARN carácter poliánico. Las bases púricas como la adenina y guanina pueden formar puentes de hidrógeno con las primínicas uracilo y citosina según el esquema CG y AU.
Además son posibles otras interacciones como el apilamiento de bases o bucles o buses con apareamientos de GA. Muchos ARN contienen además de los nucleótidos habituales nucleótidos modificados que se originan por transformación de nucleótidos típicos. Son transformación de los nucleótidos típicos. Son característicos de los ARN de transferencia, o sea, ARNT, y el ARN ribosómico, o sea, ARNR. También se encuentran nucleótidos metilados en el ARN mensajero eucarioto. La interacción por puentes de hidrógeno descrita por Watson y Crick forma pares de bases entre una purina y una primina. A este patrón se le conoce como el apareamiento Watson y Crick. En este la adenina se aparea como el uracilo y la timina en ADN y la citosina con guanina. Sin embargo, el ARN se presenta en muchas otras formas de apareamiento, de las cuales la más ubicada es el apareamiento Blobbly. También apareamiento por balanceo o apareamiento titubeante. Para la pareja GU, este fue propuesto por primera vez por Crick para explicar el apareamiento codón-anticodón en los ARNT y ha sido confirmado en casi todas las clases de ARN, los tres filogénicos. La estructura del ARN, estructura primaria, se refiere a la secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ARN. Los siguientes niveles estructurales están formados por la estructura secundaria y terciaria. Son consecuencias de la estructura primaria. Además, la secuencia misma puede ser información funcional. Esta puede traducirse para sintetizar proteínas en el caso del ARNM o funcionar como región de reconocimiento que tiene que ver con la región catalina, entre otras. El ARN se pliega como resultado de la presencia de regiones cortas con apareamiento intramolecular de bases, es decir, pares de bases formados por secuencias complementarias más o menos distantes dentro de la misma hebra. La estructura secundaria se refiere entonces a las relaciones de apareamiento de bases. El término estructura secundaria detona cualquier patrón plano de contactos por apareamiento de bases. Es un concepto topológico y no debe ser confundido con algún tipo de estructura bidimensional. La estructura secundaria puede ser descrita a partir de motivos estructurales que suelen clasificar de la siguiente manera: hélice, bucle, entre otras. La estructura terciaria es el resultado de las interacciones en el espacio entre los átomos que conforman la molécula. Algunas interacciones de este tipo incluyen el apilamiento de bases y los apareamientos de bases distintos a los propuestos por Watson y Crick, como el apareamiento Hodgson, los apareamientos triples y los zíperes de ribosa. A diferencia del ADN, las moléculas de ARN suelen ser de cadena simple y no forman hélices dobles extensas. No obstante, en las regiones con bases apareadas se forman hélices como motivos estructural terciarios. Una importante característica estructural del ARN que lo distingue del ADN es la presencia de un grupo hidroxil
en posición 2 de la ribosa, que causa que las dobles hélices de ARN adopten una conformación A en vez que la conformación B, que es la más común en el ADN. Esta hélice A tiene un surco mayor muy profundo y estrecho, y un surco menor amplio y superficial. Una segunda consecuencia de la presencia de dicho hidroxilio es que los enlaces fosfodiéster del ARN de las regiones en que no se forman hélice dobles son más susceptibles de hidrólisis química que los ADN. Los enlaces fosfodiéster del ARN se hidrolizan rápidamente en disolución alcalina, mientras que los enlaces del ARN son estables. La media de las moléculas de ARN es mucho más corta que las del ADN, de muchos minutos en algunos ARN bacterianos o de algunos días en los ARN humanos. Las clases del ARN. La principal función del ARN es dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información obtenida del ADN. Las clases de ARN según la fase son las siguientes: ARNM transmite la información del ADN para la síntesis de proteínas. De localizar inicialmente en el núcleo, donde se asocia a proteínas para luego pasar al citoplasma. La segunda es ARNT, transportan aminoácidos para la síntesis de proteínas. La otra es ARNN, se fragmenta en los distintos ARNR. ARNR se ubica en las ribosomas y ayuda a leer los ARNM y catalizar la síntesis de proteínas. Primero, el ARN mensajero. Es el tipo de ARN que lleva la información del ADN a los ribosomas, en lugar de la síntesis de proteínas. La secuencia de nucleótidos del ARNM determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. Por ello, el ARNM es denominado ARN de codificante. No obstante, muchos ARN no codifican proteínas y reciben el nombre de ARN no codificantes. Se originan a partir de genes propios, genes como ARN, o son los intrones rechazados durante el proceso de empalme o ajuste. Son ARN no codificantes, el ARN transferencia, o sea ARNT, y el ARN ribosómico, ARNR, que son elementos fundamentales en el proceso de traducción, y diversos tipos de ARN regulares. Ciertos ARN no codificantes denominados ribosomas son capaces de catalizar reacciones químicas como cortar y unir otras moléculas de ARN o formar enlaces peptídicos entre aminoácidos en la ribosoma durante la síntesis de proteínas. ARN mensajero. El ARN mensajero, ARNM, es el que lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el lugar ADN, lugar en el que está inscrita, hasta el ribosomas, lugar en que se sintetizan las proteínas de la célula. Es por lo tanto una molécula intermediaria entre el ADN y la proteína. Y apelativo de mensajero, es del todo descriptivo en los eucariotas. El ARNM se sintetiza en nucleoplasma
del núcleo celular y donde es procesando antes para acceder al citosol, donde se hallan las ribosomas a través de los poros de la envoltura nuclear. ARN de transferencia. Los ARN de transferencia, o sea, ARNT, son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfiere a un aminoácido específico al polipéptido. En crecimiento se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. Tiene un sitio específico para la fijación del aminoácido y un anticodón formado por un triplete de nucleótidos que se une al codón complementario del ARNM mediante puentes de hidrógeno. Estos ARNT, al igual que otros tipos de ARN, pueden ser modificados transcripcionalmente por enzimas. La modificación de algunas de sus bases es crucial para la descodificación de ARNM y para mantener la estructura tridimensional del ARNT. El ARN ribosómico. El ARN ribosómico se halla combinado con proteínas para formar los ribosomas, donde representa unas 2 o 3 partes de los mismos en procariotas. La subunidad mayor del ribosoma contiene moléculas de ARNR y la subunidad menor en los eucariotas. La subunidad mayor contiene 3 moléculas de ARNR y la menor una en ambos casos. Sobre el armazón constituido por los ARNM se asocian proteínas específicas. El ARNR es muy abundante y representa el 80% del ARN hallado en el citoplasma de las células eucariotas. Los ARN ribosómicos son el componente catalítico de los ribosomas. Se encargan de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido. En formación durante la síntesis de proteínas actúan como ribosomas. ARN regulares. Muchos tipos de ARN se regulan la expresión génica gracias a que son complementarios de regiones específicas del ARNM o de genes del ADN. ARN de transferencia de interferencia. Los ARN de interferentes son moléculas de ARN que suprimen la expresión de genes específicos mediante mecanismos conocidos globalmente como radiointerferencia o interferencia por ARN. Los ARN interferentes son moléculas pequeñas de 20 a 25 nucleótidos que se generan por fragmentación de precursores más largos. Se pueden clasificar en 3 grupos grandes. MicroARN. Los microARN, miARN, son cadenas cortas de 21 o 22 nucleótidos hallados en células eucariotas que se generan a partir de precursores específicos codificados en el genoma. Al transcribirse se pliegan en horquillas intramoleculares y luego se unen a enzimas formando un complejo efector que se puede bloquear la traducción del ARNM o acelerar su degradación
comenzando por la eliminación enzimática de la cola poli-A. ARN interferente pequeño. Los ARN interferentes pequeños, o sea, ARN, PI o SI, ARN, formados por 20 a 25 nucleótidos, sí, producen con frecuencia por ruptura de ARN víricos, pero pueden ser también de origen endógeno. Tras la transcripción se ensalva en un complejo proteico denominado RISC. Se ensalva en un complejo proteico denominado que identifica el ARNM complementario, que es cortado en dos mitades que son degradadas por la maquinaria celular, bloquean así la expresión del gen. ARN asociados a PIWI. Son cadenas de 29 a 30 nucleótidos propias de animales. Se generan a partir de precursores largos monocatenarios formados por una sola cadena en un proceso que es independiente de Drosch y Dicer. Estos ARN pequeños se asocian con una subfamilia de las proteínas argonatua denominada proteínas PIWI. Son activos las células de la línea germinal. Se cree que un sistema defensivo contra los transposones y que juegan algún papel en la gametogénesis. Un ARN antisentido es la hebra complementaria no codificadora de una hebra ARNM codificadora. Eso tiene que ver con el ARN antisentido. El ARN antisentido se aparea con su ARNM complementario formando una molécula de hebra doble que no puede traducirse y es degradada enzimáticamente. La traducción de un transgen codificante para un ARNM antisentido es una técnica usada para bloquear la expresión de un gen de interés. Un mARN antisentido marcado radioactivamente puede usarse para mostrar el nivel de transcripción de genes en varios tipos de células. Algunos tipos estructurales antisentidos son experimentales, ya que se usan como terapia antisentido. El otro es el ARN largo no codificante, que tiene que ver con uno de ellos es el CIS, que recubre uno de los dos cromosomas en las hembras de los mamíferos, inactivándolo corpúsculo de Barr. Diversos estudios revelan que es activo a bajos niveles en determinadas poblaciones celulares. Una cuarta parte de los genes que modifican para proteínas y el 80% de los icRNA detectados en el genoma humano están presentes en una o ninguna copia por célula, ya que existe una restricción en determinada ARN. Ribointerruptor. Un interruptor molecular o ribointerruptor es un área del ARNM, ácido ribonucleico mensajero,
al cual unirse pequeñas moléculas afectan la actividad del gen. Por tanto, un ARNM que depende de la presencia o ausencia de la molécula señalizadora, tales ribointerruptores se hallan en la región no traducida. En la región no traducida, que son -5 UTR, situada antes del codón de inicio AUG, y o en alguna región no traducida, que es -3 igual UTR, también llamada secuencia de arrastre, situada en el codón de terminación de AUG, UAA o UGA, y la colipolia A.